Ahora vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tú eres el factor, el determinante en este lugar. Señor, este es un culto dedicado a ti. No se trata de nosotros, se trata de ti. Por eso, Padre, a esta hora escudriñamos tu palabra para poder encontrar en ella la guía, para poder encontrar en ella lo que tú deseas para nosotros. Permite entonces que el milagro de la predicación sea hecho delante de nosotros, que un hombre habla, pero todos escuchamos tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar esta mañana acerca de grandes inicios. Y para eso vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Génesis significa inicio. Y el propósito del mensaje es aprender de los inicios en la Biblia. Y la propuesta es que todos podemos iniciar bien este 2015. ¿Cuántos creen eso? Amén. Iniciamos bien. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todos los inicios tienen en sí mismos un riesgo de fracaso. Todo inicio tiene la probabilidad de fracaso. Mas, sin embargo, todo triunfo tuvo un inicio. Así que es importante cómo se inicia. Un buen inicio tiene mejores probabilidades de un buen final. ¿Por qué un arranque, un inicio es tan importante? ¿O por qué podría fallar? Le quiero llevar a la ilustración acerca de su carro. ¿Por qué usted al salir de este lugar podría fallar en el arranque? Que usted le dé start a su carro y su carro no arranque. Bueno, uno, por falta de carga, ¿verdad? Por falta de carga. Dos, por falta de combustible, ¿verdad? Tercero, ¿por qué usted a lo mejor podría tener combustible y carga y no salir de este lugar? Por falta de permiso, porque están vencidos los permisos de la chapa, su licencia está vencida y usted no debería de arrancar porque no está establecido. Por falta de pericia, alguien puede tener un lindo carro, puede tener combustible, puede tener carga, pero no sabe cómo conducir. Entonces eso sería un atentado, ¿verdad?, para la comunidad, y no puede tener un arranque porque no sabe cómo hacerlo y quedaría ahí en ese lugar. Sin embargo, nosotros esta mañana podemos descubrir y podemos ver a través de los ejemplos bíblicos qué fueron factores determinantes para que tuvieran un buen inicio. Y vamos en primer lugar ahí, Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2. Aquí hay en la teología, hermanos, de la Biblia, existe una teoría entre el Génesis 1:1 y el Génesis 1:2. Porque fíjense bien, dice que en el principio creó Dios, ¿qué? Ahora, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios es un Dios de desorden? Porque si usted ve el primer versículo, dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero sin embargo dice que la tierra estaba desordenada. O sea que cuando Él creó las cosas estaban en desorden. No las dejó en desorden. Hay la teoría de que entre el Génesis 1:1 y el Génesis 1:2 hubo una catástrofe. Acuérdense que ¿quién escribió Génesis? Moisés. Y Moisés lo escribió en un acto de fe por una revelación de Dios. Moisés no estuvo en la creación. Simple y sencillamente recibe una revelación espiritual, la cual plasma en las escrituras, o en un papiro, o en lo que él haya escrito, deja el registro. Y yo, hermanos, y espero que usted también, yo creo que así sucedió, que esta es la verdad, que Dios creó los cielos y la tierra. De lo que yo conozco de mi familia, hermanos, ninguno es simio. Entonces, porque nosotros somos seres humanos, Dios creó al hombre y a la mujer, y creó a los animales, por supuesto, pero yo no vengo del mono, ni usted tampoco.
Entonces, hermanos, en ese lapso, entre el Génesis 1.1 y el Génesis 1.2, una de las teorías es que Dios envió al diablo y a los ángeles en desobediencia. Y que cuando fueron desterrados, cuando cayeron acá, después de caídos, porque estaban en el cielo y gozaban de la presencia de Dios, fueron confinados a la tierra. Y entonces hubo un desastre. Hubo un desastre porque imagínense tanto mal el diablo, hermanos, y los demonios, entonces se desordenó. Y ahí es entonces donde empieza el orden que hoy conocemos de la creación. Y fíjese un factor importante, deje eso como una idea, no lo tome como aspecto doctrinal, es parte de la teología. Yo soy ministro, hago ministerio, no soy teólogo, sin embargo conozco la teología y se lo dejo como una información, que hay algunos espacios los cuales tienen que ser entendidos, y hay cosas que Dios no nos las revela, hermanos, porque Él está en todo su derecho. Dios es Dios, nosotros somos simples seres humanos, pero el punto es que Él nos hace ver cómo se ordenó, cómo creó Dios el resto de las cosas que hoy conocemos. Y una cosa importante en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, cuando en un inicio el Espíritu de Dios está en movimiento, las cosas pueden salir bien. Las cosas pueden salir bien. Y es entonces, hermano, en este primer punto que yo llamo su atención al mover del Espíritu Santo. Nosotros este año 2015 necesitamos permitirle al Espíritu Santo moverse más en nuestras vidas. Esto es una iglesia, hermano. Esto no es una factoría. Esto no es un lugar de entretenimiento. Esto es la casa del Señor, y nosotros necesitamos llenarnos de su presencia. Necesitamos tener una conciencia mayor de lo que el Espíritu de Dios hace en las vidas de las personas. Y así como en el pasado, hermanos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y vino la creación y Dios dijo que le parecía bien lo que había hecho, así también este año 2015, si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, las cosas van a mejorar. Amén. Por la intervención del Espíritu de Dios. El mejor de los inicios tiene que ver con el Espíritu de Dios. Dígale a su hermano de la par, el mejor de los inicios tiene que ver con el Espíritu de Dios. Así que no debemos de ignorar la espiritualidad. Uno de los propósitos o de las resoluciones que nosotros debemos de tener para este año 2015, hermanos, es mejorar nuestra vida espiritual. Mejorar nuestra vida espiritual. Yo sé que todos anhelamos un aumento de sueldo. ¿Cuántos anhelan un aumento de sueldo? Algunos no, parece que están bien pagados, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero algunos anhelamos un mejor sueldo. ¿Cuántos desean y anhelan una mejor casa? Levanta la mano. Varios, una mejor casa. Algunos ya tienen una casa muy bonita, y qué bueno. Si les sobra un cuarto, avíseme. Hermanos, todos en alguna manera necesitamos y deseamos mejorar, y eso es bueno, pero sobre todas las cosas, hermanos, debemos de mejorar nuestra vida espiritual, mejorar nuestra vida de oración, mejorar nuestra lectura bíblica, tener hábitos espirituales que nos ayuden a ser mejores. Cuando la iglesia nació, estoy hablando de la ascensión de Jesucristo a los cielos y posteriormente la labor de los apóstoles, el Espíritu de Dios estaba presente. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, la iglesia nació, hermanos. Estaban viendo la creación, y ahora estoy en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, el nacimiento de la iglesia, la institución de la iglesia, fue posteriormente la ascensión de Jesucristo a los cielos. Y dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de quién?
Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hermano, un buen inicio del 2015 tiene que ver con el Espíritu Santo. Tiene que ver con que el Espíritu Santo nos llena. Porque, hermano, decíamos que un buen arranque, para tener un arranque en el parqueo del carro, se necesita combustible. Se necesita carga. Y hermano, el Espíritu Santo, Dios mismo, puede darnos nuevas fuerzas. Yo no sé cómo terminaste el 2014. Yo no sé si terminaste a rastras y llegaste hasta el final. Yo no sé si tu economía fue buena el 2014. Yo no sé si tu vida familiar fue de la mejor. Pero hermano, todas esas cosas pueden mejorar en el 2015 si nosotros permitimos que el Espíritu de Dios se mueva en nuestras vidas. Si permitimos que el Espíritu de Dios nos llene, nos bautice. Por cuando usted sabe que cuando yo los he bautizado a algunos de ustedes, le digo, te tengo que mojar. Algunos de ustedes se han querido salir, pero los he tenido que llevar hasta el fondo para bautizarlos. Es sumergirse, es llevarlo y que quede totalmente mojado. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con el bautismo de aspersión o de chorrito, ¿verdad? Que le dan unas gotitas y usted ya quedó bautizado. No, el bautismo que nosotros practicamos, hermanos, es la inmersión al agua, es sumergirlo, es que usted esté totalmente húmedo. Y si usted, al igual que esa ilustración del bautismo en agua, permite el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, estar sumergido en el Espíritu, todos nosotros seremos llenos del Espíritu Santo. Y si en su familia todos los miembros son llenos del Espíritu Santo, ¿cómo cree que va a ser ese hogar? Un lindo hogar, hermano. Y si nuestra iglesia, todos nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo cree? ¿Qué tipo de iglesia vamos a tener? Pues una iglesia llena del Espíritu de Dios. Por lo tanto, nos conviene, hermanos, tener un inicio donde el Espíritu Santo tenga participación. Así le dijo Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 25, Gálatas 5, 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y es necesario entonces, hermano, que cada día del 2015, a los 3 días anteriores y de ahora en adelante, todos los días andemos en el Espíritu. Que en la mañana, hermano, cuando usted hace su devocional, o en la mañana cuando usted despierta, abre sus ojos, usted se haga el propósito de vivir ese día en el Espíritu, y no en la carne. Lo contrario a vivir en el Espíritu es vivir en la carne. ¿Cuántas veces, hermano, yo no he sido lleno del Espíritu Santo? He actuado en la carne, me ha ido mal. Cuando yo estoy en la carne y trato a mi esposa en la carne, me va mal. Cuando yo estoy en la carne, hermanos, y trato con ustedes, me va mal. Pero cuando somos llenos del Espíritu Santo, las cosas cambian y el ambiente es favorable. Así que este 2015, que en nuestra vida se mueve el Espíritu Santo y que seamos llenos del Señor. Que en este 2015, en nuestra iglesia, se mueva el Espíritu y seamos llenos del Señor. Como hemos hablado, tendremos sesión de negocios, y hermanos, que en esa sesión de negocios, que aunque se habla de finanzas, se habla de organización, nosotros estemos en el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, y tomemos decisiones que favorezcan el reino de Dios y no cuestiones particulares humanas. Segundo, un buen inicio, hermanos, es un año sin excusas, y para eso vamos a ver el ejemplo de Moisés, cuando él inició el éxodo del pueblo de Israel a la tierra prometida. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 10. El año 2015 sin excusas. Éxodo 3, del 1 al 10. Apacentando Moisés, yo lo leo por cuestiones de tiempo, usted puede anotar el texto bíblico por ahí en el boletín. Éxodo 3, del 1 al 10. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme
aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del ferseo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hermanos, Moisés había huido, ¿verdad?, de Egipto por causa de un asesinato y estaba escondido en aquellas tierras cuidando ovejas de su suegro Jetro. Entonces, hermanos, estaba en esa circunstancia cuidando ovejas y Dios lo sorprende dándole semejante proyecto de vida, el sacar al pueblo de Israel de opresión. Y se dice la historia que eran aproximadamente 2 millones de judíos, de israelitas, los que estaban en aquel entonces allá en Egipto, a los cuales Moisés tenía que sacar. Ante los grandes desafíos de la vida, hermanos, necesitamos acercarnos a Dios y escuchar su voz y no responderle con excusas. Caminando entonces Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía. Eran unas ramas secas que estaban entonces ardiendo en fuego, pero nunca se consumía el fuego. Y eso le llamó la atención a Moisés. Hay cosas en nuestra vida que llaman la atención, hermanos. Cosas, circunstancias de la vida, cuestiones que no estaban programadas. Y eso te puede llamar la atención. Y cuando eso suceda, tú tienes que acercarte a Dios, como lo hizo Moisés. Se acercó y escuchó la voz de Dios. Ante las circunstancias de la vida, lo que nosotros debemos de atender, hermanos, es la voz de Dios. Porque ante las circunstancias de la vida van a venir las voces de tus familiares. Y yo digo que la familia es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? La suegra es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, porque se ríen. Háganme quedar bien, por favor. Entonces, hermanos, necesitamos entender que son buenas intenciones, pero que por sobre todo, hermanos, nosotros necesitamos atender la voz de Dios. Mi esposa desea lo mejor para mí, pero no siempre mi esposa me podrá dar el mejor de los consejos. El pastor tiene una buena intención con usted, pero el pastor no siempre estará en lo correcto. Lo que debemos de atender es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Pero ante la palabra de Dios, Moisés se excusó. Moisés, cuando fue llamado, pensó que esto que Dios le estaba pidiendo iba a ser en las habilidades humanas. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esta era una excusa, hermano. ¿Quién soy yo? Y hermano, digo, para dirigir una iglesia, ¿quién soy yo? Pero esto no es una habilidad humana, sino que es en la habilidad espiritual. Por eso primero, el primer punto era en la llenura y en el poder del Espíritu Santo, hermanos. No es humano. Si usted enfrenta el 2015 humanamente, usted se va a frustrar, usted va a declinar, pero si lo hace en el poder del Espíritu Santo, sin excusas, usted logrará grandes cosas. En el versículo 13 del mismo capítulo 3 de Éxodo dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Yo no sé mucho de Biblia, yo no sé mucho acerca de Dios. Entonces le dijo: ¿qué voy a responder si no soy un docto? En Éxodo capítulo 4 versículo 1 también Moisés se excusó. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Cómo te pones a creer que a una persona como tú, que cometiste asesinato, se le va a aparecer Dios?
¿No es cierto, hermanos, que a veces las personas no creen que nosotros podemos ser usados por el Señor? ¿Tienen dudas? A veces porque conocen algún contexto nuestro. Sin embargo, hermanos, debemos de creer, no poner excusas y decirle: Señor, tú conoces mi situación, tú sabes a lo que yo me he dedicado. Sin embargo, en tu nombre yo iré adelante sin ninguna excusa, sino solamente en obediencia. En Éxodo capítulo 4 versículo 10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Una vez más, la habilidad humana, diciendo: yo no puedo hablar, ¿cómo yo voy a dirigir a semejante grupo de personas? Y por último, una excusa más en el versículo 13, Éxodo 4:13, y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es lo que le estaba diciendo Moisés: Señor, envía a otra persona. Usted conoce la historia final y sabe que Moisés guió al pueblo a salir de Egipto. Y fue una victoria para el pueblo de Israel. No sin haber tenido desafíos por delante. Pero Moisés al final cumplió el deseo de Dios. Primero puso excusas. Y hermanos, creo yo que para iniciar este 2015 no deberíamos de excusarnos en nuestras habilidades. No deberíamos de excusarnos en nuestras finanzas. Es que yo no tengo dinero, es que yo no puedo hablar, es que yo soy de tal nacionalidad, es que yo no tengo escolaridad, es que yo no tengo un título, es que yo no tengo crédito, es que yo no tengo esto. Hermanos, si usted no tiene nada de eso, pero tiene a Dios, que es todopoderoso, y lo tenemos a Él. Por lo tanto, hermanos, este 2015 debe de ser un año sin excusas. Dígale al que está a su lado: este 2015, un año sin excusas. Tercero, un buen inicio. Un año 2015 de esfuerzo y valentía. Un año de esfuerzo y valentía. Josué capítulo 1, versículos del 5 al 9. Josué, ¿cómo inició su ministerio, su labor Josué cuando Moisés murió? Josué capítulo 1, versículos 5 al 9. Josué 1, 5 al 9 dice: nadie te podrá hacer frente, estoy en versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El pueblo, cuando el Señor revela que Josué debe de ir al frente, el pueblo se preguntó: ¿y Dios irá con Josué como fue con Moisés? ¿Tendrá el mismo respaldo? ¿Habrá un contexto de poder y de autoridad sobre Josué? Hermano, Josué no la tenía fácil, porque ya habían salido de Egipto, ya habían pasado el Mar Rojo, estaban por el río Jordán para pasar y comenzar la conquista. Ya venía entonces, después de aquel tiempo de haber vagado por el desierto, ya venía entonces el momento de decir: bueno, Josué, tú y Caleb dijeron en aquel entonces que podríamos conquistar esta tierra. Ya pasaron 40 años, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Sigues teniendo fe? Y bueno, Josué, usted conoce la historia, hizo el proceso de conquista. Solo que tuvo que esforzarse. Mucha gente que está en los países latinoamericanos piensa que cuando uno viene a los Estados Unidos los dólares están en las ramas, ¿verdad? Entonces que uno solo está bajito, como en las ramas, que uno solo tiene que agarrar y decir, y los carros vienen y las casas vienen. Para serles honesto, hermano, en mi ignorancia y por lo que yo escuchaba de algunos familiares que habían venido a los Estados Unidos, yo pensaba que aquí en los Estados Unidos la hierba era de otro color, hermano. Yo pensaba que el cielo era de otro color. Por todo lo que contaban y decían. Para mi sorpresa,
Es lo mismo que en cualquier otro lado. Sin embargo, no vamos a negar que es un ambiente mejor, político, social, espiritual, ¿por qué no decirlo? Pero hermano, todo el que viene a los Estados Unidos tiene que esforzarse, trabajar. ¿A cuántos les gusta trabajar? Levanten la mano. ¿A cuántos no les gusta trabajar? Levanten la mano. No les gusta que ni la levantaron, hermano. O sea, hermanos, hay que esforzarse. No podemos quedarnos quietos. No podemos decir, es que yo ya mucho he trabajado. Me tocó todo el 2014 trabajar. El 2015 también hay que trabajar, hermano. Si usted estaba desanimado y decía, este año, ojalá que yo me voy a hacer pastor para no trabajar. El otro día un niño de la escuela dominical le dijo a su mamá, mamá, cuando yo sea grande yo quiero ser como el pastor Guillermo, porque él solo trabaja el día domingo. Hay que esforzarse, y hermanos, hay que ser valiente. Quizá usted tenga un desafío este año 2015. Quizás ya le corresponda, hermano, una inspección. Quizás ya le corresponda responder ante taxes atrasados. Cuando llegue el IRS, ¿verdad, hermano? Cuando llegue una nota de que le van a hacer auditoría del IRS, es mejor que usted esté fortalecido, porque entonces ahí viene lo bueno. Hay dos cosas inevitables en los Estados Unidos: la muerte y el pago de los impuestos. Por lo tanto, hermanos, hay cosas que nos podrían amedrentar. Un cambio de un hijo que se va para otra ciudad porque tiene que seguir estudiando, una enfermedad. Este año le han diagnosticado, tiene sospechas de que puede haber una enfermedad. Hermano, necesitamos ser valientes y enfrentar las cosas en el poder del Espíritu de Dios, y esforzarse, sacar fuerzas de donde ya no hay. Usted se siente cansado, cansada, en el Señor usted puede tener nuevas fuerzas. Podemos tener las fuerzas que solo Él puede entregar. También, hermanos, un buen inicio debe de ser, en el 2015 entonces debe de ser uno lleno de esfuerzo y valentía. Yo quisiera que llevara en la memoria, llevara en su mente, cuando allá por junio usted diga, ya yo no aguanto, se acuerde de este mensaje. Ya, así como Josué, valiente y esforzado. Usted tome nuevas fuerzas en el Señor. También un buen inicio, hermanos, fue el de Salomón. Un año de sabiduría. El primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Vemos cuando Salomón, entonces, después de que David había delegado en él el reinado de Israel, entonces está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 14. Iré leyendo algunos versículos para no prolongar la lectura. Usted sabe que Salomón tuvo un sueño, estaba entonces en Gabaón, y entonces estaba ahí en aquel altar. Dice el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te vea. En este 2015, hermano, ¿qué tal que Dios le pide lo que quieras que yo te dé? ¿Qué pediría usted, hermano? Salud, dinero y amor. Hermano, semejante oportunidad, hermano, semejante oportunidad. Dice el versículo 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado a esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Hermano, para recibir sabiduría hay que entender primero que a veces hay áreas de nuestra vida donde somos inexpertos. Joven, él dice, yo soy
joven. Un joven no ha vivido las experiencias que los adultos han tenido. Ayer estuvimos en los años dorados y tuvimos ahí como unas 20 personas, 19 personas, y era un cúmulo de sabiduría, hermanos, pero así se sentía el peso de la sabiduría, de la sabiduría. No hicimos la cuenta, pero hermano, había bastante sabiduría. Y el joven cree que lo sabe todo y apenas ha comenzado su vida. Por lo tanto, hermanos, en este 2015 yo creo que podemos descubrir oportunidades para seguir aprendiendo y servir a los demás. En mi caso, hermano, como pastor, creo que este año va a ser uno donde voy a seguir aprendiendo para servirles mejor. No creo, hermanos, haber alcanzado ya toda la experiencia que un pastor requiere para decirle, hermano, olvídese, este año su pastor va a ser Superman. Porque no va a ser así. Voy a cometer errores, voy a cometer cosas que a lo mejor vayan en contra de alguno. Espero, oro, es mi oración vivir lleno del Espíritu Santo, es mi oración enfrentar las situaciones con valentía y con esfuerzo. Espero, hermanos, que las cosas sean mejor que el año 2014, pero hermano, eso requiere sabiduría, y para tener sabiduría hay que reconocer que en el pasado nos hemos equivocado. Dígale con misericordia, pero bien dicho, al que está a su lado: en el pasado te has equivocado. Pero este año, dígale, va a ser de sabiduría. Ahora pues, Jehová, versículo 7, ¿verdad? Donde Salomón le dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces, versículo 9, vamos al versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y el versículo 14 finaliza diciendo: yo alargaré tus días. ¿Qué pidió Salomón, hermano? Sabiduría. Con la sabiduría entonces viene la riqueza, con la sabiduría viene la prosperidad, con la sabiduría viene la salud, con la sabiduría viene el alargue de los días. Y en este 2015 entonces, hermanos, ante el buen inicio de Salomón, nosotros también podemos pedir sabiduría, que este 2015 esté lleno de sabiduría. Y por último, y con eso termino, un buen inicio, hermanos, de año debe de ser un año de consagración, Y vamos a ver entonces el ejemplo de Pablo, cómo Pablo inició su ministerio. El apóstol Pablo inició su ministerio para la predicación de la palabra, y eso vamos a Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino con C mayúscula, o sea, el camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3, capítulo 9 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Una pregunta clave en este texto, hermanos, está en el versículo 6. Dice que Saulo, temblando y temeroso por haber escuchado la voz de Dios, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, todos nosotros los que estamos en este lugar debemos de responder a la pregunta: ¿qué quieres que yo haga? No que quieres que haga mi esposa, no que quieres que hagan mis hijos, no que quieres que hagan los hermanos de la iglesia, no que quieres que haga el presidente de esta nación. ¿Qué quieres que yo haga? Y hermano, una de las cosas que Pablo hizo fue consagrar totalmente su vida al servicio de Dios. Él lo testifica en varias ocasiones en el libro de los Hechos ante cualquier persona, diciéndole: iba yo camino de Damasco cuando de repente me apareció una luz que resplandeció y caí y me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, si nuestra vida en el pasado no iba en el camino correcto, si las cosas que nosotros pensábamos no iban de acuerdo a la palabra de Dios, este año 2015 podemos consagrarnos totalmente. Decirle: Señor, sin reservas, yo este año me entrego por completo al servicio tuyo, a la consagración de mi vida, mente, corazón, alma, cuerpo, en totalidad yo te lo entrego a ti, para que tú hagas de mí lo que tú quieras, lo que tú quieras. ¿Alguna vez usted se ha consagrado a algo? A su profesión, por ejemplo, a su pareja, le ha dicho: haz conmigo lo que tú quieras? Le ha dicho a su nación algún objetivo, algún ideal. Usted se ha entregado a un ideal, sea el amor a la patria, el amor a la familia, el amor a su pareja, y usted ha dicho: yo entrego mi vida. Debo de contarles que hace años, hermanos, saliendo de la iglesia en un evento de mujeres, parece que fue, mi esposa estaba ahí, yo había ido a la casa de mi madre y venía yo en el carro, ya eran más o menos como las 8 de la noche y el parqueo estaba lleno y tuve que hacer parqueo en la acera del frente del edificio, del templo. Y entonces me bajé, entré, iba con mi hijo mayor, todavía no había nacido Fernando, iba Guillermo, y salimos de aquel lugar. Ya se había despejado todo el parqueo, la acera de enfrente ya estaba, solo estaba el carro nuestro. Cuando yo me subo, hermanos, ya estando mi hijo, era un carro de 2 puertas, un coupé de 2 puertas, y entonces mi hijo estaba en el asiento de atrás, mi esposa estaba a un lado, yo le di el arranque, cuando escucho el ruido de una motocicleta, y aquel espacio estaba solo, y veo por el espejo retrovisor que la motocicleta se parquea detrás de nosotros. Y cuando yo di el arranque, todo esto simultáneo, darle el arranque, veo por el espejo retrovisor externo que viene un hombre sacándose una pistola. Y entonces, cuando yo lo veo, dije: ay, aquí algo va a suceder. Y efectivamente me introduce el cañón de la pistola y me dice: oh, quiero el carro. Y le dije: oye, aguanta, que salga mi familia. Tuve valor, hermano. Entonces, salió mi esposa, salió mi hijo. Entonces yo quité, era un carro de cambio, quité el clutch, el carro se apagó. Y le digo: oye, tranquilízate. El hombre se mete al carro, pero había otro en la motocicleta, con una escopeta recortada. Ya mi esposa estaba al lado de la acera con mi hijo y me dice: no me mires que te voy a matar. Ni quiero verte, le dije yo. Y no, tranquilo, le dije: no, tranquilízate. En ese momento dice mi esposa, yo le creo, ella estaba ahí y dice que si el hombre me hubiera disparado, ella se hubiera tirado para que a ella le cayera la bala y no a mí. Y yo no tengo duda que ella hubiera hecho eso. Ella hubiese entregado.
Mi esposa ha consagrado su vida a nuestra familia, hermanos. Obviamente, yo doy testimonio de que ella ha entregado su vida al Señor. ¿Por cuántas cosas no estaríamos dispuestos a dar la vida? Pero si algo vale la pena, hermanos, es entregar nuestra vida por la causa de Cristo. Jesucristo vale la pena vivir por Él, vivir por Él. Así que, hermanos, este año 2015 es un año de total consagración. Que el Señor nos permita tener el mejor de los inicios. Primero, con un mover y la llenura del Espíritu Santo. Segundo, un año sin excusas. Tercero, un año de esfuerzo y valentía. Cuarto, un año de sabiduría. Y por último, y no menos importante, un año de total consagración. Vamos a orar. Padre, gracias. Come.